Y bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa hoy. Y bueno, ya tenemos a nuestro invitado en cabina, con quien vamos a estar conversando sobre lo que es el Big Data, ChatGPT, dos conceptos que para muchos quizás van divorciados, pero realmente para mí personalmente van de la mano. Y yo, pues bueno, le pregunté a mi ChatGPT aquí para comenzar con el ejercicio, que me diera 10 preguntas para hacerle a nuestro invitado, pero yo creo que vamos a comenzar con la más sencilla. Y lo que me genera el programa de ChatGPT es la siguiente pregunta: ¿qué es Big Data y qué tipo de datos pueden ser considerados grandes? Muy bien, bueno, primero que todo, muchas gracias, buenas tardes, gracias por invitarme, todos ustedes. Excelente. Bueno, la Big Data abarca grandes cantidades de datos, por su nombre. La Big Data suena algo como que gran data. Inmenso. Sí, correcto, es así. Entonces, hoy en día ha habido una proliferación de datos inmensa, siendo almacenamiento que tienen las empresas, las compañías, las redes sociales. Y ustedes se imaginarán los billones de datos que mueven de sus usuarios. Si ponemos de ejemplo Facebook o Instagram, como estas redes sociales han movido todas estas datos. Partiendo de esta premisa, cuando hablamos de terabytes, petabytes de datos, que son parte de las denominaciones que tiene la misma, la Big Data se clasifica en diversos tipos de datos. Nosotros trabajamos con data de video, data de audio, data de textos, data de bases de datos, entre otras más. Así es, entonces son diversas las formas de cómo se puede clasificar la Big Data en sí. Excelente. Wow. Ok. Dada esa necesitábamos este invitado definitivamente. Claro. Dada esa explicación ya con relación a lo que es el concepto de Big Data, es importante resaltar en lo que es circunscrito a la República Dominicana nuestra base legal. La Constitución Dominicana establece en su artículo 44 que hay derecho a la privacidad y hay derecho al honor. Pero también en su artículo 70, la Constitución se refiere a lo que es el habeas data, que es un recurso parecido a lo que es el habeas corpus. O sea, para que nuestros televidentes y radios escuchen y la población en sentido general puede establecer una diferencia. Esto es un recurso que puede incoar cualquier ciudadano que haya sido víctima de un fraude, de que sus datos se hayan manejado no correctamente, y puede hacerlo. Pero también tenemos la ley 172 del año 2013, que es la que regula las informaciones personales que están en base de datos, que manejan informaciones de crédito, sociedades de informaciones de crédito, a grosso modo, en sentido general. Y esta ley, en su artículo 64, establece cómo estas sociedades de informaciones crediticias deben cumplir sine qua non un protocolo para manejarlas. O sea, no es que porque yo sea una financiera o un banco comercial, o puede ser el del Estado también, tengo el derecho de que porque tú te hayas atrasado con el pago de la tarjeta de crédito, a yo publicar tus datos, a manejarlos. Hay protocolos. O sea, tú no puedes manejar esa información a tu libre albedrío. Incluso la Constitución establece que los datos forman parte de los derechos y de los deberes. Pues tenemos dos tipos de personalidad, de personas, jurídicas y físicas. Entonces, en ese sentido, con relación a todo lo que usted maneja, con relación a su experiencia, ¿qué le ha sucedido? Porque hay instituciones que sí han incurrido en fallos con el manejo de estas informaciones, y qué recomienda, y si entiende que la ley de data o la base legal con relación a los datos es suficiente por el momento. Muy bien, excelente planteamiento. Usted dio en el punto clave. Está la ley 172-13, que es la actual, la que tenemos, de protección de datos personales. Y si bien esta ley existe
en la actualidad en la República Dominicana, es necesario hacerle una revisión a la misma, porque como estamos teniendo ya cierto desarrollo a nivel de datos digitales y muchas de las operaciones y los procesos a nivel de bancos, de telecomunicaciones, se están modernizando y actualizando, la gran pregunta es hasta dónde es el alcance que tiene esta ley de protección de datos que proteja al usuario y hasta dónde tendría este conocimiento el usuario donde comienzan sus derechos y deberes con sus datos personales. Porque en muchas ocasiones nosotros instalamos aplicaciones de terceros sin leer la letra pequeña, el agreement. No leemos de que ellos están tomando consentimiento de nuestro micrófono, de nuestra cámara, del móvil, por ejemplo, para acceder a nuestro dispositivo y bueno, y ya la data, pues de ahí en más ellos harán lo que consideren a nivel de negocios. Entonces eso es un punto muy importante que usted mencionó con respecto a eso. En estos días estuvimos reunidos en un panel con la OCTIC y parte del planteamiento que se estuvo haciendo es de qué tan actualizada está la ley de protección de datos e información, porque eso hay que hacerle una revisión realmente. A ver, esa revisión de la que propones, de la que hablas aquí, ¿qué aspectos debe tocar que se entienden que no están lo suficientemente regulados o no regulados? Es que esa ley se creó con miras fue a lo que son los burós crediticios en la República Dominicana en ese momento, 2013, con respecto a Data Crédito, entre otras organizaciones. Información crediticia, básicamente. Que manejan nuestra información crediticia y pues se hizo en ese contexto. Pero ya después de ahí han venido surgiendo otras compañías, otras tecnologías, como mencionábamos, aplicaciones, que hay cierto parámetro o alcance que no está cumpliendo. Que utilizan más data, una data diferente. Data distinta. Por ejemplo, datos biométricos. Por ejemplo. Hay que revisar la ley. Si la ley el mismo Estado usa los datos biométricos. Sí, y a ver, ¿hay alguna manera de que en la actualidad, con el marco jurídico que tenemos, nosotros podamos tener algún tipo de garantía con relación a la seguridad que se ve en la que se ve envuelta los datos que nosotros generamos? No hay control acerca de eso. O sea, lo que estamos planteando en lo absoluto. Aquí, que la ley tiene ciertas limitaciones. Ni siquiera hay un amparo constitucional. Lo que sí hay un organismo de la policía, el DICAT, se llama. El DICAT. Que si uno es víctima de alguna estafa, de algún robo de identidad, porque hay una ley también de delitos de alta tecnología que puede apoyar al usuario, que si se dirige a ese departamento, pueden tomarle la acusación, ¿no? Ojo, esa misma ley también hay que modificarla y actualizarla. Eso también hay que actualizarlo. Claro. O sea que en este momento la República Dominicana cuenta en este plano de manejo de información con la ley de 172-13, la 172-13 de datos personales, pero también la que acabamos de mencionar, delitos de alta tecnología únicamente, y la Constitución, que como dijo William, pues nos ampara con ciertos derechos y principios, más que nada. Bueno, ya mencionó José que tenemos al DICAT, que rige como sistema regulatorio de la privacidad y la ciberseguridad. Pero desde tu punto de vista, José, ¿crees que sea necesario crear una institución gubernamental ya a un nivel mucho más amplio y alto que vele por la protección de los derechos de todos los usuarios dominicanos? Sí, debería haber algún ministerio que trabaje más actualizado de la mano con la inteligencia artificial, que es el tema que nos convoca el día de hoy, con la Big Data, que haga una regulación general, campañas de concienciación con los usuarios, ese tipo de cosas. Debería haber un organismo dedicado más a lo que está en el momento, a lo que se requiere, que se demanda. ¿Existe algún otro país que ya posea ese órgano para que nos sirva como guía? Bueno, si vamos a países como el primer mundo, como en España o en México, que está más avanzado que nosotros, pues sí, hay divisiones, departamentos de investigación en estos asuntos. Pero a ver, porque ahí es donde yo meto la mano y me pongo a pensar, ok, ya hay un entramado en diferentes organismos, en diferentes instituciones que trabajan este tipo de materias.
¿No sería más eficiente, pues, fomentar el crecimiento de esas instituciones, estos pequeños organismos, promover el fortalecimiento institucional de esas instituciones, o incluso formar aún más a los miembros? Porque nosotros acabamos de hablar del DICAT, pero está la OCTIC, la oficina gubernamental, que de hecho estaban teniendo un foro la semana pasada para hacer el plan de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y la OCTIC, que es la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación. Pero es un asunto muy personal. Lo que pasa es que estamos creyendo que todo lo resolvemos con un ministerio, y vamos a ser coherentes y vamos a ser un poquito razonables. Si tenemos este tipo de instituciones, el alcance al que ellas pueden llegar no satisface las necesidades que tenemos hoy día con relación a la tecnología, a la inteligencia artificial, al acceso a la información. Bueno, eso es una pregunta interesante y abierta. Porque está Indotel también, o sea, puede haber un escenario donde todas estas instituciones pues se unan y creen un plan, una estrategia nacional que maneje este tipo de asuntos, pero de ahí a crear un ministerio otra cosa. Bueno, de eso estuvimos conversando en estos días. Usted mencionó en la OCTIC, en una actividad que tuvimos en el Ministerio de Relaciones Exteriores hace varios días, específicamente la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, de cómo mejorar, cómo hacer aportes en la sociedad dominicana, por medio de varios actores de diversas instituciones que estuvimos aportando en este foro, de cómo se puede mejorar esa parte. Si se está trabajando, se están buscando soluciones. Quizá ahorita no está funcionando como tal, como debería, pero sí hay una intención, un interés en trabajar en esa parte. Entonces, una pregunta, ya hablando de esta parte, porque entiendo, comprendo desde tu óptica la necesidad de la creación de una ley, en especial para el manejo de data, que no sea solamente el tema del buró crediticio, que es otro tipo de data, que es lo que hemos estado hablando acá desde un principio. Pero creo que, y vamos aterrizando esa parte, que la data que estamos mencionando es data, vamos a decir hasta cierto punto, que crea el mismo usuario, que no necesariamente tiene que ver con ese buró crediticio y que no necesariamente se va a usar con el tema del crédito y la banca. Porque cada quien es dueño de sus datos. Porque cada quien debería ser dueño de sus datos. Y creo que ese es el criterio que utilizaron los italianos al momento de hacer el bloqueo de ChatGPT en ese país, ¿no? Porque, por ejemplo, este tipo de empresas como OpenAI y las demás empresas que trabajan con temas de uso de datos de este tipo, que al final esa data, me imagino, si no me equivoco, se va a utilizar o se está utilizando para tecnologías de la información y también temas de inteligencia y desarrollo de inteligencia artificial. Pero en ese sentido, y con todos los ataques cibernéticos que tenemos por segundo en la República Dominicana, ¿qué tan preparados estamos a nivel de infraestructura? ¿Qué opinas en ese sentido? A nivel de infraestructura, ¿estamos protegidos? ¿Nuestra data está protegida como usuario? Porque a nivel jurídico ya obviamente sabemos que no. Cada institución tiene sus servidores, tiene su personal, su equipo. Está muy descentralizada la data. No es que hay todavía, que yo tenga conocimiento, un repositorio común de datos institucionales. Esa parte todavía entiendo que no hemos llegado allí. Sí han habido esfuerzos por tener un data center común, ¿verdad? Varias data protegida con los temas de seguridad, los protocolos, los estándares de calidad. Cada institución tiene su equipo, ¿no?, que protege su data, por supuesto. Sus servidores, su equipo de seguridad y demás. No hay, que yo sepa, no tengo conocimiento que haya una estrategia ahora mismo a nivel nacional en ciberseguridad de datos entre instituciones. Las empresas siempre manejan sus servicios privados, contratan sus consultorías, sus tecnologías especializadas para proteger sus datos. No es que no lo hacen, por supuesto. Claro. La data es uno de los activos más valiosos que tenemos, sobre todo las organizaciones. Sí, siempre hay detrás un equipo de expertos, hay tecnología especializada que están protegiendo la data, pero así, a nivel global, como usted pregunta, entiendo que no hay una estrategia todavía, o al menos en curso, implementada, que consolide todo eso. Gracias, César. Mira, sin embargo, lo que pasa es que se habló o se tocó de que sería prudente la creación de un ministerio
para que trabaje a estos niveles. No hay un ministerio, pero sí existe una unidad que trabaja este tema y lo encabeza la OTI, lo integra el Ministerio Público, que hay un fiscal, apellido Vargas, que es el que trabaja este tema, y lo termina de conformar lo que es la Policía Nacional. Nuestra compañera Alejandra Valerio mencionó la oficina de telecomunicaciones. Perfecto, ok. Indotel. Entonces, ¿qué resulta? Lo que yo entiendo es que está muy reducido, muy lacónico. Esto debe de ampliarse, porque tiene que ver con lo que planteó también el compañero César, que es que cada quien genera su propia data. O sea, yo como persona física soy el dueño de mis datos, pero cuando solicito un servicio lo estoy poniendo a disposición de la institución a la cual le estoy solicitando un servicio. Y muchas veces vemos que el usuario quien me atiende utiliza un protocolo inadecuado, porque cuando a mí me preguntan, donde hay más personas, ¿cuál es tu número de cédula? ¿Cuál es tu dirección, tu número de teléfono? Esos son datos personales. O sea, deben estas instituciones que trabajan con este tema crear un protocolo para fortalecer. Hay que enfocarse en eso, porque yo por lo menos soy muy cuidadoso con mis datos. Hay cosas que dicen, bueno, que la fotografía sí, pero tú tienes que, hay un riesgo que hay que tomar. Tú lo que debes de buscar la manera de cómo cubrirte, de cómo cuidarte para fortalecer tus redes sociales en caso de. Por ejemplo, el banco que utiliza muchas veces te llaman de un número que tú no tienes registrado. Hablamos con William Reyes, pero de por Dios, yo no tengo ese número registrado. Entonces, cuando tú respondes, ya tú estás validando el dato. Entonces, en República Dominicana existe una cultura delincuencial, carcelaria, porque ellos viven inventando. Y en Colombia también, en varios países. Entonces, ellos viven inventando, hacen ciertas combinaciones numéricas, le dan un número y tiran un nombre y la pueden pegar. Entonces, cuando tú exacto, la ingeniería. Entonces, ¿qué pasa? Asimismo, también, como ellos manejan, ustedes también tienen sistemas informáticos para manejar esas datas. O sea, yo entiendo que hay que buscar la manera de que todos esos aspectos importantes hay que sentarse en una mesa, debatirlo, para utilizarlo de base para fortalecer todas esas debilidades identificadas. ¿Qué te parece? No, ponerlo en ejecución, no solo debatirlo y poner un plan de acción en marcha proactivamente. Sí. José, antes de continuar, yo sé que todos los usuarios tienen una cuota de responsabilidad a la hora de poner sus datos en plataformas del mundo virtual, pero desde el gobierno, ¿qué se está haciendo para regular o monitorear que las empresas estén cumpliendo con las leyes que ya tenemos? Bien, bueno, yo no estoy en el gobierno, no puedo contestarte al 100% de esa pregunta, pero de nuevo, volvemos al tema de que cada institución maneja sus datos de sus usuarios, de sus clientes o ciudadanos como tal. Entonces, ellos ponen sus reglas, ¿no? Según el tipo de servicio que sea. Eso se está haciendo, por supuesto, porque es muy cuesta arriba arriesgar, ¿no? Uno, o sea, tener un escándalo por ahí de que le hackearon la data a la institución X, Y o Z, que ya ha pasado, hospitales, lo que sea, y luego le estén llamando los ciberdelincuentes para pedirle un rescate por la data, que eso ha pasado. Entonces, es muy alto el riesgo que se corre. En ese sentido, sí es que se cubren, sí tienen sus tecnologías de seguridad, de ciberseguridad, tienen sus equipos que protegen esa data, pero eso lo hace cada institución bajo su responsabilidad. No es que hay un organismo, un ente regulador que esté al pendiente de eso. Cada institución tiene la responsabilidad de cuidar la data de sus usuarios. Y de hecho, hablando ya sobre este tema de cuidar la data y expandiendo un poco más el espectro de lo que estamos hablando, como cuarta revolución industrial, que es lo que estamos viviendo ahora mismo,
tenemos que esta data va a ser y está siendo utilizada a partir de otros instrumentos que no son necesariamente la computadora o las redes sociales, que son también nuestros microondas, que son nuestros los IoT, o sea, la mayoría de tecnología que anteriormente se utilizaba sin conexión a Wi-Fi, vamos a decir así, o sin conexión a data, pues ya hoy en día se está utilizando la data. Y eso va a empresas. Pero entonces, cuando veo el planteamiento que hace y lo necesario de una ley de protección de datos, yo lo que me imagino, ¿no? Que estamos hablando de la protección de esta información que se recauda a través de estas nuevas tecnologías y la forma en que esas empresas utilizan esa información y la accesibilidad que le da cada país a esa información. ¿Es correcto, no? Correctamente, que hay una responsabilidad social de cada empresa que está recabando datos de usuarios, de qué tanto están ellos cuidando la data de uno, si la van a estar generando, que al final del día sí somos dueños de nuestros datos, pero quienes la están gestionando son estas empresas que movilizan esa data. De ahí en adelante no sabemos qué ellos hacen con esa data. Como se ha visto el caso, ustedes conocen el caso de Cambridge Analytica, con Facebook, ¿verdad? Que se utilizaron la data de los usuarios para definir estrategias a nivel político. Entonces, los usuarios no tenían conocimiento de eso. Claro. Y ahí voy, que lo has mencionado varias veces, nosotros somos los dueños de nuestros datos, pero eso parece una teoría. Porque por eso no leemos la letra chiquita del contrato cuando estamos instalando una aplicación, que ellos preguntan, ¿usted está de acuerdo que nosotros vamos a utilizar los datos? No, ni nos imaginamos el agreement. Así es. El acuerdo. Bueno, yo creo que tú tienes otra pregunta para si no irnos a una pausita y seguir en este su programa. Seguridad. Sí, tú tienes una. No. Bueno, este es su programa Seguridad y Defensa hoy. Adelante. Radio Y volvemos nuevamente después de la pausa con su programa Seguridad y Defensa hoy, entrando ya al otro aspecto y obviamente sin divorciarnos del primer tema que era el de la data. Vamos a entrar un poco a lo que es el ChatGPT, pero antes de entrar a lo que es el ChatGPT, nos gustaría conocer un poco más sobre su institución, qué hacen. Si nos puedes hablar un poco más. La Sociedad Dominicana de Ciencias de Datos. De Ciencias de Datos. Así es, sí. Nosotros somos la Sociedad Dominicana de Ciencias de Datos, bigdatado.org. Somos una organización sin fines de lucro. Desde el año 2019 hemos estado realizando diversas actividades para informar a la sociedad en estos temas que tienen que ver con ciencia de datos, aprendizaje automatizado, Internet de las cosas, que han ido escalando en el tiempo de manera vertiginosa y exponencial. Y hemos venido a poner a disposición de la sociedad en una manera digerible, porque son temas complejos, especializados, que pueden sonar que para un grupo de expertos del área de tecnología, pero no es así. Ya la ciencia de datos está expandida. Está en nuestra cotidianidad. A varias profesiones, estadistas, economistas, abogados que tienen conocimiento de esto, gente de ingeniería de software. Nosotros hemos estado haciendo actividades como conferencias, charlas, hacemos competencia, le comentaba, de los datatons. Háblanos un poco más de eso. Claro, nosotros tuvimos la oportunidad, el honor, de traer al país lo que es la primera edición de la competencia en ciencias de datos en este tema, que tiene que ver con, por medio de un caso de la vida real, lo que le llamamos datasets. Eso se le coloca a varios participantes. Tenemos varias ediciones, hay una que para colegios, para los 2 últimos años de la secundaria, y para universitarios profesionales. Son varios casos, desde más fácil a más complejo, para que los muchachos puedan explorar los datos desde el Excel, que siempre conocemos Excel, con otras aplicaciones. Ellos se entrenen ahí con ese mundo controlado, en un ambiente controlado, y bueno, y hay varios premios, hay trofeos. Pero a ver, ¿en qué consisten estas? Es un caso del mundo real por medio de data, digamos. ¿Qué buscan? Sí, los datos tienen una historia que contar. Nosotros tenemos lo que es el storytelling, o para contar historias con los datos, por medio de varias fases de análisis que se realizan en esa área. Nosotros entrenamos a los participantes para que ellos descubran un problema del caso de la vida real. Por ejemplo, uno de los casos abordados era el tema de la delincuencia en la República Dominicana. Por medio de los datos disponibles en Internet, los muchachos se les proporcionó eso para que ellos nos ayudaran a identificar dónde, en cuál región, por ejemplo, era que había más casos de delincuencia, cuáles eran los casos más comunes. Eso los datos nos lo arrojan.
hicimos la edición anterior, la felicidad en la República Dominicana, qué tan feliz eran los dominicanos, cuál era el hobby o pasatiempo favorito. Es decir, por medio de los datos le ponemos un escenario para que ellos investiguen y amplíen más y orienten a la sociedad por medio de estos datos, estas estadísticas. Me da curiosidad cuánto fue el porcentaje que salió de la felicidad de los dominicanos. Ahí están los informes, podemos compartírselo. Sí, por favor. Excelente. Yo creo que tiene que estar por debajo del 90%. No, este es uno de los países más felices del mundo. ¿Cómo va a ser? Por supuesto. Sí. Antes de cambiar el tema a ChatGPT, y para mantener la coherencia, ¿qué opinión te merece el tema de la firma digital? Ok. Bueno, tenemos que separar lo del ChatGPT con lo de la firma digital, ¿sabes? Porque son dos temas diferentes. Pero la firma digital está ganando mucho auge hoy en día. Hay muchas personas que ya se están digitalizando. Sí, hay un proceso. Ustedes mencionaron la OTI, que uno tiene una firma digital que es válida legalmente para fines de documentaciones digitales. Hay muchas personas que todavía tienen su reserva, que firman normal. Hay otros que sí, que le parece mejor, pero es un tema de cultura también, sí. A nivel de tecnología educativa. Hay personas todavía en República Dominicana que prefieren ir a hacer su fila en el banco, que no utilizan una aplicación para hacer una transferencia, no confían totalmente, o para hacer una compra por internet. Lo mismo pasa con la firma digital. Entonces hay gente que entiende que no prefiere firmar así. Es un tema de cultura realmente. Lo de ChatGPT está tomando mucha tendencia. O sea, lo que tú quieres decir, perdón, es que no genera ningún tipo de inseguridad utilizar una firma digital hoy día. Sí, por supuesto, es que se puede falsificar también como en papel, como en papel, lo que te permite registrarla, porque hay mecanismos por medio de la misma OTI, le mencionaba, que ustedes pueden legalizarla las firmas de manera digital. Hay una página, eso es gratuito, su servicio, y uno puede utilizarla en documentación legalmente. Hay otro que firmamos, por ejemplo, normal, en un documento lo enviamos y se toma como bueno y válido, porque la firma es la misma que hacemos en papel. Entonces, ¿hasta qué punto está controlado eso? Bueno, tenemos que verificar, no hay tanto control realmente de que si es válido o no, bueno, eso hay que ver. Okay. Pues bueno, ChatGPT. ChatGPT es una aplicación que ha revolucionado muchísimos ámbitos de la vida cotidiana. Desde la educación hasta, bueno, el plano educativo, el plano profesional, y hemos encontrado versiones encontradas, emociones encontradas con relación a ChatGPT. Y bueno, César mencionó al inicio del programa este suceso que se ha originado en Italia por la prohibición de esta aplicación en ese país, precisamente por el uso de datos a la hora de generar contenido dentro de esa misma aplicación. Vamos a explicar un poquito qué es ChatGPT, o cómo tú nos explicarías a nosotros qué es ChatGPT, cómo funciona. Muy bien. Antes de entrar en materia, ¿verdad? ChatGPT es algo que está en tendencia, en la palestra ahora mismo, en varias industrias, varias profesiones. No es algo nuevo realmente, es algo que se ha venido trabajando durante años con lo que es la inteligencia artificial, lo que es el procesamiento del lenguaje natural, se le llama, de cómo entrenar una máquina a que haga una interpretación de un humano, ¿verdad? Por medio de palabras, de textos. No es algo nuevo, es algo que ya tiene tiempo. Lo de OpenAI con Elon Musk, que fue quien junto a un grupo de expertos, de científicos, pues le dio este boom que estamos mirando hoy en día con ChatGPT. Pero ChatGPT no es algo muy diferente a Siri, por ejemplo. Realmente sí, ¿o no? Bueno, si nos enfocamos en ChatGPT desde el punto de vista en texto, si le damos un comando a ChatGPT, entramos a la página, hay una página disponible para los radioyentes que no conocen el asunto, pues pueden entrar en la OpenAI y buscar ChatGPT y escribirle: hola, ¿qué va a decir ChatGPT? Hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Es una máquina, estamos hablando con una máquina, con inteligencia artificial, que por medio de ciertos parámetros que fue entrenado él mismo, pues va a dar una respuesta. ¿Qué resulta con ChatGPT? Que él nos da una respuesta basado en la información que hay en internet.
que hay en la web. Es una recopilación, ahí hablábamos de Big Data hace un rato, de todos estos grandes conjuntos de datos e información que están allí disponibles. Entonces ChatGPT lo que hace es que recaba de toda la web en base a lo que tú le preguntes. Por ejemplo, ChatGPT, hazme una receta de cocina de un pastel, de un bizcocho. Él te va a buscar y te va a decir cómo se hace un bizcocho, o te va a preguntar. O yo quiero que tú me compongas una canción. ChatGPT lo va a hacer. Basado a la instrucción y lo hace. Actualmente hay varios profesionales y personas que se apoyan, nos apoyamos eventualmente, de consultar con ChatGPT hasta para discursos, lo están utilizando. Incluso hubo una demanda, o se amenazó con hacer una demanda de parte del rapero Drake y The Weeknd por la creación, no ChatGPT, pero se hizo la creación de un tema musical que nunca había sido escrito ni compuesto por ellos. Entonces, eso me hace preguntarme, si ChatGPT es un chatbot más avanzado o si realmente es el uso de inteligencia artificial como tal. Tiene una combinación de inteligencia artificial, de lo que es el procesamiento del lenguaje natural, el machine learning, aprendizaje automatizado, cómo se va a suplir de la big data. O sea, es una combinación de tecnologías que nos permite a nosotros interactuar con una inteligencia artificial, como se le conoce, porque el chatbot se entrena en algunos parámetros limitadamente. O sea, te va a responder basado en lo que el programador colocó allí, pero el ChatGPT se basa en la fuente de información de la web, de internet. Excelente, buena explicación. Pero con relación a la prohibición del ChatGPT, y tenemos otro chat también, el español, que es el Sara. Apple le prohibió a sus colaboradores utilizar ambos chats. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad consiste en que estas inteligencias artificiales se utilizan para la redacción de textos, mayormente correos electrónicos, chat, por diversos medios. Pero lo que Apple justificó para prohibirlos y resaltó como una amenaza es que se puede filtrar alguna información, como le pasó a ellos recientemente, que llegó a uno de los medios más connotados de Nueva York. Entonces, ¿qué Apple dijo? Le prohibimos a ustedes que utilicen ambas aplicaciones, pero nosotros tenemos unos desarrolladores que están trabajando en la identificación de nuestro propio lenguaje, lo que significa que en el futuro a corto plazo, ¿verdad?, inmediato, veremos otra inteligencia artificial de este tipo de Apple. ¿Qué opinión te merece al respecto? ChatGPT no es 100% certero, lamentablemente no es perfecto para todos aquellos que lo utilizan y crean que va a tener una respuesta 200%. Por ejemplo, mis alumnos que están utilizando ChatGPT para hacer sus trabajos, sus tareas, que no se lleven mucho ChatGPT porque hay información que se sesgada, esa data que no es 100%, porque ChatGPT todavía no tiene la capacidad de pensar como un humano. Él se basa en la data que puede gestionar de la web, pero exacto. Si Wikipedia, la data que hay no es correcta, dice una mentira, así como pasa usualmente. Entonces, exacto. Hay sesgos en la data. Claro. Sí. Esa es la opinión que yo le puedo dar al respecto. Incluso tiene la misma aplicación, tiene la advertencia de esto. Bueno, mi única pregunta por ahora sería, mencionó que sus estudiantes a veces lo utilizan y esto... Lamentablemente. Sí. Yo afortunadamente. ¿Cómo lamentablemente? Las dos caras de la moneda. Yo creo que más Las va dos por ahí. caras de la moneda. Bueno, pero hemos visto que se ha popularizado bastante el uso de ChatGPT entre los estudiantes de todos los niveles, ya sea a nivel superior, etcétera, etcétera. ¿Qué crees tú desde tu perspectiva como docente que serían las consecuencias del mal uso de esta plataforma si no se regula? Bien, eso nos ha llevado a nosotros, a mis colegas y a mis docentes, a reinventarnos las estrategias también que tenemos de evaluación, Sí. porque no es que sea malo, porque si tú lo sabes utilizar para que los muchachos hagan su investigación, porque hay otro asunto aquí, y es las preguntas, cómo gestionamos estas preguntas para que ChatGPT nos responda eficientemente. Entonces, en ese sentido, se puede aprovechar esta tecnología. Como todo lo disruptivo en principio, cuesta entender, aceptarlo,
estamos pasando por una etapa normal, entre comillas, porque hay maestros que tienen que actualizarse. Lamentablemente van a salir nuevas estrategias, nuevas formas de educar, nuevas herramientas que deberíamos estar a la vanguardia de lo que está, entrenarnos nosotros y pues aprovecharlo. Si a los estudiantes les gusta simplificarse la vida, que no es como en otros tiempos, que no existía nada de esto, era la biblioteca y así, ahora es más fácil todo. Lo que hay que buscar la manera de integrarse, uno de esas estrategias, y pues ponerse creativos también con ello. Por ahí aparece una imagen histórica de hace algunos años atrás sobre la primera huelga que se hizo, creo que en la Universidad de Stanford, por el uso de calculadoras. Entonces, eso me hace preguntar rápidamente si ChatGPT como herramienta, como realmente es tan negativo como muchas personas a veces lo ponen, de que es algo que no te ayuda a pensar o que no va a dejar que el pensamiento cognitivo del ser humano siga desarrollándose. ¿Qué opinas sobre eso? O sea, ¿todas esas advertencias son reales? En principio, cuando llegaron las redes sociales, las personas pensaron que iban a desaparecer muchos empleos, que ese es otro tema que está actualmente en la palestra, de que bueno, toda esta tecnología de inteligencia artificial van a dejar acaso a muchas personas desempleadas porque la hacen por sí mismas. No exactamente, porque lo de las redes sociales generó empleo como, por ejemplo, social media, influencers, coordinadores de contenido, community managers de trabajo. Va a suceder lo mismo, está pasando lo mismo, que esta tecnología sí va a exigir a los profesionales de las diversas áreas a actualizarse más, a saber el uso mínimo como usuario, de poder utilizarlo esto para a favor de las empresas y de los empleados. Eso es lo que está, la realidad. No asustarse, me voy a quedar sin trabajo porque eso ya lo hace una inteligencia artificial. No, lo que hay que actualizarse, buscar nuevas maneras, van a salir nuevas posiciones, nuevos puestos. Okay. Para mí el tema de la inteligencia artificial no es una amenaza para el hombre. Esa es la percepción de William Reyes y lo voy a motivar. ¿Por qué? Porque quien trabaja inteligencia artificial es el hombre. Ahora, ¿qué yo he enfocado con relación a ese tema? Que los magnates serán más magnates. ¿Por qué? Porque ellos son los que están creando estas herramientas o desarrollando, fortaleciendo estas capacidades tecnológicas para ellos hacerse más fuertes. Por eso fue que Apple prohibió el uso dentro de sus colaboradores o empleados, el uso, valga la redundancia, de estas capacidades. Entonces, usted mencionó a Elon Musk, pero también podemos mencionar a Mark Zuckerberg, a Bill Gates también. O sea, si vemos esa triangulación humana, son los más poderosos en el tema hasta este momento. Entonces yo entiendo. El de Amazon también. Gracias por el aclarando. Entonces yo lo que entiendo es que no debemos tener miedo. Al contrario, lo que debemos es asumir el reto, capacitarnos, porque la capacitación debe ser a todos los niveles. Hoy en día, cambio de generación, estos adolescentes, los millennials, los centennials, entonces nacieron con ella, están empoderados del tema. Entonces, pero tenemos docentes que no. ¿Qué debe hacer la institución para la cual estos docentes trabajan? Buscar la manera, darle la oportunidad de que ellos se capaciten para que entonces sí puedan entrar y no caigan en el desfase. Así lo analizo yo. Sí. Bueno, yo soy de la firme convicción de, como decía el viejo Benjamin Franklin, de que aquellos que renuncian a libertades esenciales para obtener seguridad temporaria no merecen ni la libertad ni la seguridad. Entonces, en ese sentido, te menciono rápidamente de que quizás es un tema de capacidad de adaptación, de transformación del ser humano, de abrirse. Siempre ha habido un sesgo, digamos, al uso de nuevas tecnologías desde la primera revolución industrial hasta la fecha, precisamente a raíz de campañas del miedo de parte de algunas personas que son, vamos a decir,
o no se ven beneficiados del uso de esta nueva tecnología, como el mismo Elon Musk, que al principio fue el que la apadrinó, para luego dejar de apadrinarla, para luego decir que estaba mal, cuando no era él que había terminado de tener, digamos, la parte gananciosa del uso de esta tecnología. ¿Tú tienes algún mensaje que quisieras dejarle a la población dominicana sobre este aspecto? Bueno, generalmente nosotros tenemos miedo a los cambios, es algo natural en los seres humanos, la resistencia al cambio, no tratar de mover esa mentalidad y decir, bueno, pues si esto han llegado otras cosas a mejorar el mundo, que hoy en día conocemos y hemos visto, como el automóvil, algo tan sencillo como el automóvil que vino a facilitarnos la vida, pues ¿por qué no darle la oportunidad a estas tecnologías que están llegando, que estamos utilizándola directa o indirectamente, tratar de salirnos un poquito de la cajita y ver más allá, entrenarnos, buscar más conocimiento? Hoy en día todo lo que se habla de los datos, de la Big Data, de la transformación digital, todo lo que está ocurriendo es muy rápido, pero debemos de tratar de cambiar ese enfoque de que uno, por ejemplo, estudia una carrera X, no voy a decir una carrera específica, y pues ya por eso es derecho el norte que debo tomar. Ya hoy en día no es así, lamentablemente. Tenemos que cambiar ese enfoque y tratar de abordar los temas que están en el presente. Aprender a aprender. Aprender a aprender y desaprender eventualmente. En ocasiones, es así. Bueno, señores, ¿alguna otra pregunta hay por aquí? Este tema nos tiene un poco azorados a nosotros, ¿verdad? Es lo que se dice, que lo que diferencia una época de otra no es lo que se hace, sino cómo se hace. Entonces, si estamos en la era de la tecnología y de la información, ¿el reto cuál es? Por lo menos yo todo lo veo como una oportunidad. Todo lo que a mí me pasa, yo lo veo como una oportunidad, aún en la adversidad. Entonces, si eso es lo que tenemos ahora, todo tiene riesgo. En la vida todo es en base a riesgo, y por eso que se evalúan en base a su probabilidad, en base al índice ¿entiendes? Y un porcentaje de error. Para mí, hay que aprovecharlo, fortalecer las debilidades identificadas y seguir adelante, porque el que no se capacite con relación a esto quedará atrás, desfasado. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, temas de tiempo, al final de su programa Seguridad y Defensa Hoy, pero sin antes dejarlo con la pequeña idea. Sí. Si nos pueden seguir en las redes sociales como Big Data 2, muy importante. Big Data 2, para que se mantengan informados sí. De las actividades que tendremos. Son gratuitas. La mayoría de nuestras actividades son libres, abiertas al público en general. Excelente. Para que se informen, se mantengan actualizados con estos temas. Y si tienen hijos o algunos de los chicos están escuchando el programa, para que estén al pendiente de la competencia en ciencia de datos. No tienes que tener conocimiento, te ayudamos, te entrenamos, para que tú empieces a ver las maravillas que hay detrás de ese mundo del data science o ciencia de los datos. ¿Tienen página web? Sí, es bigdata2.org. Excelente. Muchas gracias Por la invitación. A ustedes por venir acá con nosotros a compartir estas importantes informaciones, pero dejándole a colación también que a nuestro público, de que vayan pensando de que en algún punto vamos a necesitar un organismo internacional que pueda trazar las pautas a las diferentes naciones que son miembros de Naciones Unidas para el manejo de la competencia económica que se está teniendo con entre las industrias de uso de inteligencia artificial. La Agenda 2030. Es así. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, en su programa Seguridad y Defensa Hoy. Nos vemos el próximo martes a las 2 de la tarde.